cirugía plástica. Vamos a tocar tres temas hoy día de cirugía reconstructiva, que es los pacientes que tienen microtia, fisura y fisura labiopalatina. Bueno, la microtia es una patología congénita que se define como la malformación del pabellón auditivo, de lo que es el oído externo, y va a estar caracterizada por un pabellón auricular pequeño o ausente. También incluye lo que es la formación del conducto, las alteraciones de la formación del conducto auditivo externo. En el Perú no hay una estadística exacta, pero la estadística mundial nos dice que la incidencia es de 1 en cada 8.000 o 10.000 nacidos vivos. Puede ser unilateral o bilateral la presentación, siendo mayoritariamente la presentación unilateral y el lado más afectado el derecho. Es una patología más de sexo masculino. También hay en sexo femenino, pero su presentación es con menor frecuencia. Y la mayoría está asociada a una hipoacusia conductiva, ya que se ve también alterada la formación del conducto auditivo externo. Vamos a ver que embriológicamente el pabellón auditivo se va a formar de 6 montículos en la embriogénesis que se da entre las semanas de la 5ª a la 12. Se termina de formar la oreja en la semana 20, así es que puede ser detectada su alteración en las ecografías de control obstétrico. Si bien no implica ningún peligro para el paciente, es bueno saber que este feto o embrión tiene esta patología, ¿no? Vamos a ver que la clasificación de la microtia se da en 4 grados, desde las orejas que comúnmente conocemos como constriñidas hasta las anotias. El grado 1 va a ser una oreja que tiene todas sus partes completas, pero que su tamaño con relación a la oreja contralateral es más pequeño y va a conservar, como hablamos, todas las partes del pabellón auricular, el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago. En el grado 2 vamos a ver que es una oreja de apariencia normal, pero muchas veces está alterada la mitad del pabellón auditivo, generalmente la mitad superior, y puede tener un conducto auditivo externo normal, estrecho o atrésico. En el grado 3, que es la mayor presentación que nosotros vemos, que son los pacientes candidatos a las cirugías reconstructivas de oreja, vamos a tener una oreja pequeña, remanentes de piel o remanentes de cartílagos en posiciones anómalas, y vamos a ver que el conducto auditivo muchas veces es atrésico. Y el grado 4, que es la anotia, ¿no? Que es la ausencia completa de todas las estructuras del pabellón auditivo y del conducto auditivo externo. La presentación con las que vienen los pacientes aquí al instituto generalmente son entre el grado 2, el grado 3 y el grado 4. Cada una de estas presentaciones va a tener, si bien la cirugía reconstructiva tiene varias etapas, en estos pacientes va a ser un poco diferente. Por ejemplo, en el paciente de grado 2 no hay necesidad de reconstruir el lóbulo, a lo que sí en el paciente de grado 4 necesita una reconstrucción del lóbulo del pabellón. Igualmente, el paciente con grado 2 no va a necesitar una reconstrucción de todo el marco cartilaginoso, quizás va a ser parcial su reconstrucción, pero el paciente de grado 3 y 4 sí necesita un marco cartilaginoso completo, porque no tiene todas esas estructuras. Muchas veces se asocian los defectos de las orejas a otras malformaciones congénitas. Si bien está descrito en la literatura que tienen problemas tanto cardíacos, alteraciones renales, la asociación en los pacientes que vemos aquí es muy escasa. Generalmente solamente presentan la malformación de la microtia y las otras malformaciones son muy aisladas. Un poco para darles ciertas pautas sobre la reconstrucción auricular. La reconstrucción auricular, como ya hemos mencionado, se va a dar en los casos 2, 3 y 4. Y el gol estándar de reconstrucción es el cartílago autólogo costal de cada paciente. En mucha bibliografía se encuentran que hay implantes Medport que asemejan la forma del cartílago que falta y que se colocan debajo de la piel, pero los cuales tienen muchas complicaciones. Acá en el instituto nosotros vamos con el tratamiento Gold Standard, que es el manejo con su cartílago autólogo. Por eso se va a esperar que los pacientes tengan una edad adecuada, entre 7 y 8 años, que tienen un tamaño de cartílago costal adecuado para reconstruir la oreja. ¿Y cuál va a ser el molde? La oreja contralateral.
Si el paciente tuviera ausencia de los dos pabellones auriculares, se toma como molde la oreja paterna si es que es niño o materna si es que es niña, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta cirugía? Hay muchas técnicas quirúrgicas. La técnica que usamos acá es una mezcla entre la técnica de Tanzer y la técnica de Bren, que tiene 3 a 4 fases. La primera fase va a ser una rotación si el paciente tiene lóbulo. Generalmente el lóbulo está con una rotación anterior. La primera cirugía es rotar el lóbulo posterior, y la segunda cirugía, que es la más importante, es la obtención del cartílago costal de los espacios séptimo, octavo y noveno. Se saca el cartílago y se le da la forma como el marco cartilaginoso de la oreja contralateral. Si vemos aquí en la oreja tallada, que es la figura C, vamos a ver que tiene un hélix, un antihélix, hasta parte del lóbulo y un antitrago. Todos esos detalles debe tener el cartílago costal que se va a reconstruir. Se lo talla de esa manera y se lo coloca en un bolsillo que se decola en la zona donde va a estar la oreja, en la zona temporal del lado afectado. Esa es la segunda fase de la cirugía. Como vemos aquí, más o menos es cómo se diseña la obtención del marco cartilaginoso en los cartílagos costales que se va a extraer. La segunda cirugía consiste, o la segunda fase de la cirugía, que se da después de un mínimo de 6 meses o un año, en levantar este marco cartilaginoso para formar el surco auriculocefálico de la oreja, que es la hendidura que todos tenemos detrás. Y esa se forma con piel también del propio paciente. Se levanta el marco cartilaginoso y se le coloca un injerto de piel para formar el surco. Hasta ese momento ya se tiene un marco cartilaginoso y un surco auriculocefálico que deben dar la semejanza de tener ya un pabellón auricular presente. La meatoplastía o la formación del conducto auditivo externo generalmente se hace después de esta reconstrucción, ya teniendo en cuenta dónde está la nueva forma de la concha del pabellón auricular, y ahí se hace una meatoplastía que lo hace el servicio de otorrinolaringología. Eso es un poco a grosso modo lo que es la reconstrucción auricular. Y es los pasos que hemos descrito, ¿no? La rotación del lóbulo, la formación del marco cartilaginoso con el cartílago costal, la introducción en un bolsillo en la región temporal, la elevación de este marco cartilaginoso para colocar injerto de piel, y cómo se estaría viendo estos pacientes. No se operan pacientes pequeños, se operan pacientes mayores de 6 a 7 años de edad, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Para tener una adecuada cosecha de cartílago costal, y también que la oreja ya tiene un tamaño adecuado, porque no se puede hacer en niños pequeños porque la oreja tiene un tamaño pequeño y esta oreja reconstruida no va a crecer. Entonces tiene que ser ya una oreja con un tamaño adecuado que se obtiene a los 7-8 años. La otra patología de la que vamos a hablar es la fisura labiopalatina, que realmente es un tema bastante amplio. Vamos a darles algunos puntos claves para tanto el diagnóstico, pautas de tratamiento y cómo tratamos aquí a estos pacientes. La fisura labiopalatina es una patología que tiene una etiología diversa. No está asociado a ninguna causa en particular, sino está asociado a varios factores de riesgo, hereditarios, nutricionales, ambientales, etc. También se da en un proceso embriológico en el cual hay una alteración en el crecimiento. Se da por 3 procesos embrionarios: alteración en la formación de los procesos maxilares, en el proceso frontonasal y en los procesos mandibulares, que se dan entre la 4ª y 8ª semana de gestación. Va a haber una falta de fusión de estos procesos en la línea media, y van a dar las diferentes presentaciones de fisura labiopalatina, que pueden ser unilaterales, completas o incompletas, o bilaterales, completas o incompletas.
Como vemos acá, bueno, en este esquema se ve la migración de los procesos, que todos se unen en la línea media, y al haber un error en la migración, se va a dar lo que es la fisura labio-palatina. Se ven todas las razas, no hay una raza que tenga una predisposición más marcada. Acá en Perú vemos que se da en todo tipo de razas, ¿no? Hay una mayor predisposición, dicen, en la raza negra, que acá en el Perú no tenemos el mismo reporte que quizás se tiene. Se da 1 en cada 600 nacimientos, y también hay una predisposición, aunque pequeña, por el sexo masculino. Se dice que hay más fisuras. Cuando hablamos de fisuras unilaterales, se van a dar con mayor preferencia en el lado izquierdo. Pueden ser solamente fisuras labiales, pueden ser fisuras labiales y palatinas, o pueden ser simplemente fisuras palatinas, y la presentación es variada. Puede tener un paciente que tenga una fisura bilateral, pero un lado es incompleto, el otro lado es completo, y cada paciente es diferente, ¿no? Sus distancias o los índices palatinos pueden ser muy cortos o muy amplios. Entonces, la presentación es muy, muy variada. Como ya hablamos, tiene una etiología multifactorial. Hay muchas teorías sobre la etiología de la fisura. Pero lo que sí quizás vemos acá, que no es lo importante, pero sí muchas veces hay un rasgo genético, ¿no? Vienen los papás con algún rasgo de fisura labio-palatina, y también los hijos repiten el patrón, ¿no? O hermanos. Pero, como les digo, no es el único factor que influye en la presentación de esta patología. El manejo de la fisura labio-palatina no solamente es quirúrgico, debe tener un manejo multidisciplinario, que es lo que tratamos de hacer acá en el instituto. Si bien la cirugía la realiza el cirujano plástico, debe pasar por una evaluación genética, una evaluación pediátrica, una evaluación por odontología desde el nacimiento, porque muchos necesitan ortopedia prequirúrgica, y en su crecimiento, porque ellos van a tener una alteración en la formación de los dientes. La mayoría necesita ortodoncia, y también todos estos pacientes, al tener el paladar abierto, van a tener problemas con la trompa de Eustaquio y van a tener otitis o problemas óticos a repetición. Entonces, la evaluación con el otorrinolaringólogo es importante. Después de la cirugía, muchos o casi la mayoría deben recibir terapia de lenguaje. Y bueno, por otros temas, siempre la colaboración con los equipos de psicología, porque estos niños tienen problemas de inserción social. La ortopedia maxilar es algo que siempre ha habido controversia. Hay muchos pacientes o muchos centros que preconizan un tratamiento prequirúrgico, como el NAM, otros que tienen otro tipo de, que no tienen ninguna técnica prequirúrgica y van directamente a la cirugía. Hay mucha controversia entre si esto favorece o no la presentación de estos pacientes. ¿Para qué es la ortopedia prequirúrgica? Para mejorar la presentación de los procesos al momento de que la cirugía sea más fácil. ¿En qué se ha visto que funciona? En los pacientes con fisura labio-palatina bilateral, que tienen la premaxila muy protruida, y que al usar unas cintas o NAM, esta premaxila no hace una rotación anterior. Entonces, al momento de la cirugía es más fácil que la piel llegue, porque esta premaxila está alineada. Para el resto de presentaciones es un poco controversial. Lo que sí se ha visto es que la ortopedia maxilar postquirúrgica es muy importante. Como saben, todos estos niños van a tener denticiones muy irregulares, y la ortopedia maxilar, la ortodoncia, ayuda mucho a alinear a estos niños y que tengan una dentición lo más correcta posible. Y también esto ayuda a mover los procesos maxilares que nos ayudan para hacer algún cierre de fístula o alguna alteración. Lo primero que se opera en estos pacientes, si es que tuvieran, es la fisura labial.
La fisura labial se recomienda el cierre a partir del tercer mes y el tiempo ideal es entre el tercer y el sexto mes. Después sí puede haber un cierre de labio. Hasta hay pacientes adultos a los cuales se les hace. Pero hay un tiempo ideal que nosotros recomendamos entre el tercer y sexto mes de vida, si es que no hay ninguna otra patología asociada. Porque como sabemos también la fisura labio-palatina se da en niños, que es su única malformación, pero también como parte a veces de algunos síndromes, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta cirugía? Es netamente, si bien la continuidad del labio, del músculo orbicular, ayuda a hacer un esfínter para la succión, para el cierre, los pacientes con fisura pueden amamantar normalmente. Entonces, más que todo, tiene un fin estético más que funcional. Esta es una fisura labial incompleta y vamos a ver todos los puntos que se evalúan para sus técnicas de cierre. Hay que tener en cuenta, generalmente esos pacientes van a tener la columela desviada hacia un lado, un ala nasal donde está la fisura amplio, achatado, y se trata de corregir todo esto en el cierre de la fisura labial, que la cirugía se llama queiloplastía. Nosotros hay muchas técnicas. Aquí se usa la técnica de Millar modificada o esta que es la técnica de Fisher, ¿no? Donde se trata de compensar la longitud de ambos procesos y obtener un cierre simétrico, simetrizando las fosas nasales. No solo se cierra la piel del labio, sino también el piso nasal en esta primera cirugía. Esta es la otra técnica, que es la técnica de Millar. Y pueden haber presentaciones muy pequeñas como esta, que es una fisura labial incompleta. Muchos antiguamente decían que había una regla de los 10, que es mínimo 10 de hemoglobina, que es el requisito para cualquier cirugía, 10 libras de peso, que es más o menos unos 3 kilos y medio, y mínimo 10 semanas de vida, ¿no? Si bien actualmente muchas veces el peso y el tiempo es relativo, todavía tiene vigencia. Otra presentación es la fisura palatina, que se asocia también a la fisura labial o puede ir aislada. Vamos a ver que el paladar se va a dividir en dos partes: el paladar primario, que es toda la parte anterior, y el paladar secundario, que es el paladar blando o el paladar posterior. En la fisura palatina se dan presentaciones unilaterales completas y bilaterales también completas. Cuando digo que es completa, cuando va a ir más allá de la encía. Si rompe la encía, es una fisura completa. También tenemos las presentaciones incompletas, solamente de paladar blando o de paladar duro. En la cirugía de paladar se da a partir del año, entre los 12 y los 18 meses, idealmente. Que los pacientes se puedan operar después también es posible, pero este es el tiempo ideal, porque va a ser el tiempo antes de que empiece la formación de fonemas o de palabras. ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? Reparar la musculatura palatina, reparar los músculos del paladar y colocarlos en la posición adecuada para que el habla sea el adecuado. Ese es el objetivo, más que un adecuado cierre para la deglución, etcétera, que muchas veces mencionan los papás o las referencias de algunos centros. El cierre es para el habla, ¿ok? Entonces, en esta cirugía, el objetivo principal es reacomodar los músculos palatinos, como ya dijimos, y se va a dar en 3 capas. Se repara lo que es la la mucosa nasal, y con eso se obtiene un cierre adecuado y se aísla todo lo que es el espacio nasal y la cavidad bucal. Luego viene el cierre del plano muscular, como les dije, reparando los músculos palatinos, colocándolos en una posición anatómicamente adecuada, y luego vamos a tener el cierre del plano oral, de la mucosa oral. Y con eso tendríamos un cierre palatino, un cierre de paladar adecuado. No todos los pacientes o no todos las técnicas
muchas veces son 100% óptimas. En los centros que operan muchos pacientes, este es uno de ellos, o a nivel mundial siempre reportan que hay un 30% de insuficiencia velofaringea. La insuficiencia velofaringea es la incapacidad de los músculos palatinos para cerrar el esfínter faríngeo, ocasionando muchas veces alteraciones en el habla. Entonces, nosotros, de acuerdo al último trabajo que se ha hecho, hay un 25% de insuficiencia velofaringea. Este es un centro que tiene pocos años operando pacientes, y el estudio de estos pacientes también es a largo plazo. Esperamos que este número descienda, pero si es que habría alguna alteración de esta complicación que es la insuficiencia velofaringea, necesitan una cirugía más para elongar el paladar, que podría ser un colgajo faríngeo, por ejemplo, ¿no? Generalmente la cirugía del paladar se da en 1 o 2 cirugías, idealmente solamente en una, y con eso se termina el tratamiento quirúrgico de esta patología, pero como dijimos que es una patología multidisciplinaria, el niño va a continuar con terapia de lenguaje, con manejo por odontología, con manejo por otorrinolaringología, para que más adelante no tenga ningún estigma, ¿no? Eso sería todo lo que yo les podría dar a conocer un poco de las patologías que hemos visto. No sé si tienen alguna pregunta. Mire, como se trabaja primero, hablamos de microtia, por ejemplo. En la microtia, la segunda cirugía, la segunda fase, que es con el cartílago costal, al dañarse, no dañarse, sino al haber un poco incisiones en la pared costal, va a generar un poco de dolor. En ellos sí, la cirugía el postquirúrgico va a ser un poco más doloroso que en las demás fases. Nosotros los manejamos con un AINE de primera intención, que es metamizol, o puede ser un paracetamol y tramadol condicional. Quizás el primero o segundo día. Después todos se manejan solamente con metamizol o paracetamol. Y igual en los pacientes que tienen fisura labio-palatina, sea labio o sea paladar, todo lo que se toca es tejido blando, mucosas, músculos. Entonces el dolor no es intenso en esos pacientes. Tienen sus 2 horas de recuperación postoperatoria y ya pasan a tolerancia oral y a comer inmediatamente, casi después de salir de recuperación. Igualito, se maneja solamente con metamizol o paracetamol. A ellos no les dejamos ni siquiera un opioide, un tramadol condicional, simplemente con metamizol o paracetamol. Por 3 días, y después no requiere el paciente. Después de la cirugía del labio, es importante que los pacientes sigan alimentándose. Pueden succionar, si logran lactar, que la mayoría debería lograr lactar normal, pueden lactar directamente o tomar su biberón sin ningún problema, ¿ya? Igual cuando nacen, no es necesario, muchos vienen con sonda por el riesgo de aspiración, por el riesgo de problemas de deglución, lo cual no necesariamente es cierto. Hay muchos bebés que vienen y que lactan directamente desde que han nacido, a pesar de que tienen fisuras bilaterales completas. Entonces la lactancia se debe preconizar en estos pacientes igual que en cualquier niño sin patología, ¿no? No necesitan tampoco biberones especiales, nada. Son niños que pueden lactar y tomar de un biberón normal. La consistencia de la comida ya está, si es grandecito, se pueden comer. Tiene que ser inicialmente blanda o la... Después de la cirugía de paladar les damos una dieta blanda, licuada de preferencia en los primeros días, sin nada de elementos duros. Pero después su nutrición va a ser normal, como cualquier niño. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Qué esperamos encontrar en caso de microtia? Mire, muchas veces
está asociado a otras malformaciones, lo describe la literatura, pero en los pacientes que tenemos aquí no hemos encontrado ninguna asociación importante. Los pacientes tienen riñones normales, tamaño, formación normal. Entonces, esta asociación es muy rara, como digo. Es muy rara. ¿Era ideal para 12 meses. A partir de los 12 meses a los 18 meses es la edad ideal. Que se pueden operar después, también se pueden operar después, pero se trata de que se operen en este rango antes de que empiecen a hablar, a formar los fonemas, las palabras, ¿no? La microte tiene que ser grande, sí. ¿El riesgo de reapertura de Si las técnicas son adecuadas, muchas veces es muy raro, a menos que realmente haya alguna complicación fuera de la cirugía, ¿no? Puede a veces desprenderse 1 o 2 puntos porque el paciente se mete la cucharita, se mete un chupete, pero en muchos casos cierra solo. Cuando hay dehiscencia no se trata inmediatamente, se tiene que esperar que el tejido cicatrice, desinflame, pero es muy, muy raro.